Cumplir años siempre fue una bendición para mí. Mientras muchas mujeres de mi edad se quejan de las arrugas, de los achaques, de la memoria que a veces flaquea, yo siempre lo vi como un motivo de orgullo, porque cada año vivido es una historia más que contar, una anécdota que regalarle a quien quiera escuchar. Pero este año fue distinto. Este año, cumplir años me dolió. Me llamo Brígida Salas. Tengo 78 años y vivo sola desde hace ya más de 15. Mi casita está en una colonia tranquila de Morelia, con árboles viejos que dan sombra a las banquetas resquebrajadas y vecinos que apenas se saludan con la mano. Antes esto era diferente, claro. Las puertas se dejaban abiertas, los niños jugaban en la calle, uno podía ir a pedir una taza de azúcar sin sentirse un estorbo. Pero los tiempos cambian, y uno también, aunque no quiera. Desde que mi esposo, don Laureano, falleció de un infarto repentino, la casa se volvió más grande, más vacía. Criamos aquí a nuestros 3 hijos, Genaro, Mireya y Rodrigo. Cada uno tomó su rumbo. Genaro vive en Monterrey con su esposa y sus 2 hijos. Trabaja mucho y casi no llama. Mireya, la del medio, se fue a vivir a Guadalajara hace años, y aunque solía escribirme por WhatsApp, hace meses que no veo ni una línea suya. Y Rodrigo, el menor, está en Cancún, trabajando en un hotel, rodeado de turistas y playas, pero muy lejos de esta vieja madre que se sienta sola frente al reloj. Mi cumpleaños fue un lunes, 3 de marzo, una fecha que solía estar marcada en rojo en nuestro calendario familiar, adornada con dibujos, frases y flores. Cuando los niños eran pequeños, me preparaban desayunos desastrosos pero encantadores, huevos medio crudos, café sin azúcar y una flor arrancada del jardín de Doña Pancha. Yo fingía sorpresa cada vez, aplaudía, me reía, y ellos me abrazaban tan fuerte que sentía que el corazón se me iba a salir. Este año desperté con el canto de los pájaros y el ladrido de un perro lejano. El sol entraba tímido por la cortina y por un momento, solo por un momento, pensé que escuchaba pasos en la cocina. Me levanté rápido, como una niña emocionada. Pero no había nadie. Fue mi imaginación, mi deseo traicionero, mi nostalgia. Aún así, traté de mantener el ánimo. Me dije, Brígida, no te vas a echar a llorar. Hoy es tu día, y si nadie viene, tú lo vas a celebrar contigo misma. Me puse mi vestido azul cielo, ese que me regaló Mireya hace más de 10 años, cuando todavía venía en Navidad. Lo planché con cuidado la noche anterior. Me puse unos aretes de perlita que guardo para ocasiones especiales, y me peiné como lo hacía cuando salía a bailar danzón con Laureano en la plaza. Fui a la cocina y preparé café de olla, como me gusta, con canela y piloncillo. Me serví una taza grande y me senté frente a la ventana, mirando cómo el día comenzaba su curso. Pensé que quizá alguno de los vecinos me llamaría, que tocarían la puerta con un pastelito, una flor, una tarjeta. Pero no. Pasaron las horas y nadie vino. A las 11 decidí hornear un pastel. Nada complicado. Harina, huevo, vainilla, leche. Lo mezclé con cariño, como si alguien más fuera a probarlo. Lo metí al horno y el olor llenó la casa. Por un momento me sentí acompañada por los recuerdos. Risas, pasos, carreras por el pasillo. Me vi a mí misma 20 años atrás, decorando con globos, preparando arroz con leche, cantando las mañanitas con los niños en brazos. A mediodía, miré el celular. 0 notificaciones. Lo revisé 3 veces, por si acaso. Lo apagué y lo volví a prender. Nada. Silencio digital. Ni una llamada, ni un mensaje de voz, ni un emoji. Me dije que tal vez estaban ocupados, que el trabajo, los niños, las preocupaciones. Uno entiende, pero dolía igual. A las 2 de la tarde puse la mesa con un solo plato, una servilleta bordada y una copa de vidrio. Me serví un poco del pastel y canté yo sola las mañanitas. Mi voz tembló. Al final cerré los ojos, apagué la vela y pedí un deseo que nunca había pedido antes. Que alguien me recuerde, aunque sea por accidente. No pude comer. Me dolía el pecho, no por enfermedad, sino por la soledad.
Me senté en la sala y vi el reloj avanzar. Tic, tac, tic, tac. Cada segundo pesaba más que el anterior. Pasaron las horas. Fui al jardín, regué las plantas, acaricié a un gato callejero que se me acerca de vez en cuando. En la tarde, encendí la televisión para distraerme, pero ni eso me ayudó. Todo parecía ruidoso, ajeno, lejano. Cuando el cielo empezó a oscurecer, sentí que la tristeza me envolvía como una manta pesada. Me fui a la cama sin cenar, con los ojos hinchados de tanto contener las lágrimas. Me tapé hasta la cabeza, deseando desaparecer. Esa noche no dormí. Me revolqué una y otra vez, pensando en mis hijos, en lo que hice o dejé de hacer. Me pregunté si alguna vez me amaron de verdad, si fui buena madre, si merecía este olvido. Y lo peor no era la soledad, sino el silencio, ese silencio que grita. Y entonces, en medio de esa oscuridad, algo dentro de mí cambió. No fue un pensamiento claro, ni una decisión repentina. Fue más bien un susurro. Una vocecita que decía: «No todo está perdido, Brígida. Algo va a pasar. Aguanta un poco más». Y tenía razón, porque lo que no sabía es que la vida, caprichosa como es, me tenía preparada una visita inesperada. Una que llegaría sin avisar y me devolvería algo que creía perdido para siempre. No siempre fue así. Esta casa, que ahora parece tan silenciosa, antes rebosaba de vida, y cada rincón tenía una risa guardada, un paso pequeño corriendo, un olor de comida recién hecha que llegaba hasta la calle. No exagero cuando digo que durante muchos años mis cumpleaños eran una verdadera fiesta. No por lo lujoso, no, sino por el calor humano, por la presencia de quienes más amaba. Recuerdo especialmente aquellos años en que mis hijos eran pequeños. Genaro, el mayor, siempre tan serio, tan responsable desde niño, me ayudaba a colgar las serpentinas. Mireya, que tenía un don para el drama desde chiquita, se encargaba de escribir letreros como «Feliz cumple, mami», con marcadores de colores que acababan en sus brazos, en su cara, en la mesa. Y Rodrigo, ay, mi Rodrigo, el travieso, el que siempre terminaba con los cachetes llenos de betún antes de cantar las mañanitas. Cuando eran niños, planeaban mis cumpleaños en secreto, creyendo que yo no me daba cuenta. Escondían dibujos debajo de la cama, guardaban sus moneditas para comprarme dulces en la tiendita de la esquina, y el día especial me despertaban con una canción a gritos, desafinados pero llenos de emoción. Una vez, cuando tenía como 8 años, Rodrigo me escribió una carta oficial en la que me daba permiso de no lavar los trastes por un día completo. La tengo guardada todavía en una cajita de madera donde conservo mis más grandes tesoros. Pero más que mis hijos, hubo alguien que marcó una diferencia en aquellos cumpleaños: Emiliano. Emiliano es mi primer nieto, el hijo de Mireya. Nació cuando yo tenía ya 60 años, y desde el primer momento se volvió la luz de mis ojos. Desde bebé fue diferente, tranquilo, observador, pero con una chispa especial. Me buscaba siempre, se acurrucaba en mi regazo como si supiera que ahí estaba su refugio. Cuando empezó a hablar, me decía «mamita», porque así me escuchó decirle a mi mamá en una foto antigua. Cada cumpleaños mío, Emiliano tenía un ritual. Desde que cumplió 5 años, me llamaba puntualmente a las 7 de la mañana para cantarme las mañanitas por teléfono. A veces se equivocaba en la letra o se distraía en medio de la canción, pero para mí era el mejor regalo. Lo hacía hasta cuando estuvo enfermo, con fiebre o con la voz ronca. Era nuestro momento, solo nuestro. En una ocasión, cuando tenía 10 años, Emiliano llegó con un dibujo que todavía tengo colgado en mi recámara. Es un retrato mío, según él, con el pastel más grande del mundo. Me pintó con el cabello largo, aunque ya lo tenía corto desde hacía tiempo, y con una corona en la cabeza. «Eres la reina de la familia», me dijo. Y yo, bueno, se me salieron las lágrimas. Esa imagen de Emiliano cantándome al teléfono se quedó grabada en mi alma.
Incluso cuando empezó la adolescencia, cuando todo parece dar vergüenza, él seguía llamando. A veces solo decía, «Te quiero mucho, mamita». Y eso bastaba para que el día tuviera sentido. Pero los años pasaron. Mireya y yo empezamos a tener diferencias. Nada grave al principio, formas de pensar, decisiones de crianza, cosas de madres e hijas que no siempre se entienden, pero un día discutimos fuerte. Fue una conversación amarga, llena de reproches que no venían al caso, y desde entonces algo se rompió. Mireya dejó de venir a visitarme. Dijo que necesitaba espacio, que la familia también se pone límites. Yo traté de mantener contacto con Emiliano, pero Mireya, no sé si le prohibió hablarme o simplemente se interpuso. El caso es que, poco a poco, esas llamadas de cumpleaños se fueron apagando. Primero tardaban más en llegar. Luego ya no eran a las 7 de la mañana, sino al final del día. Hasta que, un año, ya no hubo llamada, ni mensaje, ni noticia. Intenté justificarlo. Está creciendo, tiene exámenes, seguro perdió mi número. Me repetía esas cosas para no llorar, para no sentir que el hilo se había roto del todo. Y sin embargo, cada 3 de marzo me levantaba temprano y me sentaba junto al teléfono con la esperanza de escuchar su vocecita, aunque ya no fuera tan infantil. Cerraba los ojos y recordaba cómo me decía, «Feliz cumpleaños, mamita, que cumplas muchos más». A veces me pregunto si los demás comprenden lo que significa eso para una abuela. No es solo una llamada. Es la confirmación de que uno sigue siendo importante, de que no te han borrado del corazón aunque vivas lejos, de que todavía perteneces a la historia de alguien. Pero con los años, mis cumpleaños se fueron volviendo más silenciosos. Mis otros nietos, los hijos de Genaro y Rodrigo, casi no me conocen. Sus mamás son mujeres modernas, muy ocupadas, que ven a los abuelos como una formalidad de Navidad. Me mandan fotos por mensaje, pero no me llaman, no me abrazan, no me dicen «te quiero». Y así, de a poquito, mis cumpleaños pasaron de ser celebraciones a ser recordatorios. Recordatorios de que el tiempo pasa, de que los hijos se van, de que los nietos crecen, y de que una mujer mayor puede convertirse, sin quererlo, en una sombra que ya no se menciona. Este último cumpleaños, el que les conté antes, fue la confirmación de eso. Fue el silencio absoluto. Ni una voz, ni una risa, ni siquiera una equivocación de horario. Ni Mireya, ni Genaro, ni Rodrigo. Nada. Pero el recuerdo de aquellos años buenos, de aquellas mañanas llenas de pastel, dibujos y abrazos pegajosos, no me abandona. Lo llevo como una reliquia, y aunque me duela, también me da fuerza. Porque si una vez me amaron así, quizás, solo quizás, todavía queda una chispa encendida en algún rincón de su memoria. Lo que no sabía era que esa chispa, esa esperanza que apenas se sostenía, estaba a punto de prenderse de nuevo. A veces uno piensa que está preparado para la soledad, que, a cierta edad, ya no duele tanto, que uno se acostumbra. Pero no es cierto. El alma no se acostumbra a ser olvidada. Puede fingir, sí, puede disimular con tareas, con costumbre, con silencio. Pero el vacío no desaparece. Solo se disfraza hasta que llega un día en que te muerde sin aviso. Ese día fue mi cumpleaños. Ya te conté cómo me levanté temprano, cómo me puse mi vestido azul, cómo preparé el pastel. Traté de mantener la cabeza en alto todo el tiempo. Me decía, «Brígida, tú puedes. No necesitas de nadie para celebrar tu vida». Pero era mentira. Por dentro, esperaba. Esperaba algo, lo que fuera. Una llamada, un mensaje, una nota en la puerta, algo que me dijera que no estoy sola en este mundo. A las 10 de la mañana me senté en la sala, con el teléfono en la mano. Lo miraba como si fuera una caja mágica de la que podía salir una voz amada. Lo cargué, le limpié la pantalla, lo abrí y cerré varias veces para ver si había una notificación que se me hubiera pasado. Nada. Me serví una taza de café y me senté en mi sillón. Desde ahí puedo ver la entrada de la casa. Es una costumbre vieja que tengo desde que Laureano vivía.
Me gusta mirar quién pasa, quién va al mercado, si los vecinos saludan. Ese día los vi pasar uno a uno. Algunos me miraban, pero nadie se detenía. A las 11 el estómago me hizo un nudo. Sentí esa mezcla de ansiedad y tristeza que no puedes tragar. Recordé que Genaro solía mandarme flores, que Mireya me llamaba para contarme qué pastel estaban comiendo, que Rodrigo, aunque fuera con prisa, me decía: «Feliz cumpleaños, ma, te quiero». Y este año, nada. Quise convencerme de que tal vez lo harían más tarde, que estaban ocupados, que vendrían por la tarde. Incluso preparé otra taza de café y corté 2 rebanadas más de pastel por si alguien llegaba. Las puse en la mesa, con sus platitos, como si eso fuera a atraerlos. A mediodía me levanté para revisar la correspondencia. A veces, aunque no llegue gente, llega una carta, una tarjeta, algo. Abrí el buzón con la esperanza de ver un sobre con mi nombre, pero solo había publicidad, panfletos de supermercados, de préstamos, de servicios médicos, nada más. Volví a entrar, y en el camino a la cocina me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré con detenimiento. El vestido me quedaba bien, los aretes brillaban, pero mis ojos estaban apagados. En ese momento sentí una punzada profunda, como si algo se rompiera. Una decepción tan grande que me dejó sin aire. Me senté en una de las sillas del comedor y ahí me quedé en silencio. Ni siquiera lloraba, solo me vacié. Como si toda la esperanza que había acumulado durante semanas se hubiera evaporado en un solo instante. A la 1 de la tarde, prendí la televisión para distraerme. Busqué un programa cualquiera, algo ruidoso, pero cada risa grabada, cada publicidad alegre me sonaba hueca. Así que la apagué. Recordé que había guardado en una caja los dibujos y cartas de mis cumpleaños pasados. Fui a buscarlos. Me senté en la cama con la caja en el regazo. La abrí y lo primero que encontré fue un dibujo de Emiliano, ese que te mencioné. La corona, el pastel gigante, mis ojos exageradamente grandes. Lo toqué con cuidado, como si fuera una joya, y ahí sí, ahí me derrumbé. Lloré, lloré como hacía años no lloraba. Me cubrí el rostro con las manos y dejé que saliera todo. El dolor de la ausencia, el resentimiento, la impotencia. Me sentí tonta por haberme arreglado tanto, por haber cocinado pastel, por haber puesto 2 platos. Me sentí vieja, invisible, inútil. En ese momento pensé, tal vez ya no importo. Esa fue la frase que más me dolió, porque durante toda mi vida fui el centro de mi familia. Fui la que cuidó, la que dio, la que sostuvo. Y ahora parecía que mi existencia no significaba nada. Me levanté, tiré las servilletas de la mesa, guardé el pastel. Me quité los aretes y me desabotoné el vestido como si me arrancara una ilusión. Me puse mi bata de casa, me desmaquillé y me acosté, aunque aún era temprano. Cerré los ojos con fuerza, como queriendo desaparecer. Y no era que quisiera morir, no. Pero sí quería que ese día terminara, que la noche cayera rápido y se llevara con ella ese dolor tan agudo. Quería dormir y no pensar, no esperar, pero el corazón no entiende de relojes. Leite, aunque duela, y en ese silencio tan espeso, solo pude escuchar mi propio llanto. Era un lamento bajito, casi infantil, como cuando los niños se esconden en el baño para llorar y que nadie los escuche. Y fue ahí, en medio de esa tristeza, que me di cuenta de lo mucho que me hacía falta una sola cosa: sentirme vista. Sentir que, aunque sea una persona, en algún lugar pensó en mí ese día. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. No para bien, al menos no aún. Fue un cambio amargo, como una semilla de decepción que se planta y empieza a crecer. Ya no era solo tristeza, era desilusión, la certeza de que tal vez, simplemente, me habían olvidado. Y lo peor es que no podía reclamarle a nadie. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamarlos y decirles: «Hoy es mi cumpleaños»? ¿Pedirles que me recordaran?
No, el amor no se pide. El amor, cuando es verdadero, llega solo. Ese fue el primer gran golpe, la primera grieta real en mi esperanza. Porque hasta entonces todavía creía que algo cambiaría. Pero ese día supe que no. Que para mis hijos, para mis nietos, yo me había vuelto solo una voz lejana. Y eso dolió más que cualquier soledad. Durante los días que siguieron a mi cumpleaños, traté de hacer como si nada hubiera pasado. Me levantaba, barría el patio, preparaba café, regaba las plantas. Mantenía la rutina con una disciplina casi militar, como si al seguir el mismo ritmo de siempre pudiera convencerme de que todo estaba bien, como si pudiera engañar al corazón repitiéndole: «No pasa nada, Brígida, es solo un día más». Pero no era solo un día más. El pastel quedó en el refrigerador varios días. Lo miraba cada vez que abría la puerta, pero no podía comerlo. Era como si esa torta dulce se hubiera convertido en un testigo silencioso de mi vergüenza. «Ahí está tu fiesta, Brígida», me decía a mí misma. «Ahí está tu gran celebración». Al cuarto día, lo tiré a la basura. Me dolió más de lo que esperaba, no por el pastel, sino por lo que representaba. Fue como admitir que nadie vendría ya. Empecé a repetirme frases que antes detestaba. «Es que los jóvenes ahora son así. Tienen su vida, no puedes esperar que estén pendientes de ti. Ya diste lo que tenías que dar, ahora te toca quedarte en tu lugar». Cada una de esas frases era como una piedra que me obligaba a hundirme un poco más en el fondo de un pozo emocional. Y yo, en lugar de salir, seguía escarbando. Me decía que no podía molestarlos, que si no me hablaban era porque estaban ocupados, no porque no me quisieran, que tal vez estaban preparando alguna sorpresa tardía, algo inesperado. Me aferraba a esa posibilidad como quien se cuelga de un hilo para no caer al abismo. Pero cada día que pasaba sin noticias, el hilo se hacía más delgado. Incluso me atrevía a escribirle a Mireia un mensaje por WhatsApp. No sabía muy bien qué decir, así que solo escribí: «Hola, hija, espero que estés bien». Lo mandé un jueves por la tarde mientras tomaba café. Vi que lo leyó. Lo supe por esas 2 palomitas azules malditas. Pero no me respondió. Ni un hola, ni un perdón, ni un simple «te estoy leyendo». Nada. Silencio. Y ese silencio dolía más que cualquier palabra hiriente. Entonces vino la culpa. Esa vieja compañera que se instala cuando una es madre. Empecé a repasar cada etapa de mi vida, buscando en qué momento fallé. ¿Fui demasiado exigente? ¿Me metí donde no debía? ¿Dije algo que no debí decir? ¿Por qué mis hijos no me buscan? ¿Por qué me dejaron sola justo el día en que más necesitaba una caricia? Miraba las fotos familiares en la sala, una por una. En todas yo estoy sonriendo, rodeada de ellos. Con los brazos abiertos, el delantal lleno de harina, la mesa servida, la casa adornada. Yo di todo, todo. No hubo Navidad sin regalo, ni enfermedad sin mi compañía, ni problema sin mi mano tendida. Y aún así, ¿por qué nadie vino? Pero cada vez que pensaba en llamar, en reclamar, en exigir, me detenía. Me sentía ridícula. «No les vayas a dar lástima», me decía. «No seas una carga. Si no vinieron, es porque no quisieron. No los obligues». Me tragaba el llanto, me limpiaba los ojos y volvía a limpiar el patio aunque ya estuviera limpio. Un día fui a la plaza, como solía hacerlo antes. Me puse mi chal, tomé mi bolsita de tela y caminé despacio hasta el mercado. Me encontré con doña Licha, una vecina de la cuadra de atrás. Me saludó con cariño y me dijo: «¿Cómo te fue en tu cumple, comadre? Seguro te apapacharon como siempre, ¿verdad?». Yo sonreí. Una sonrisa hueca, fingida. Y dije: «Sí, sí. Vinieron todos. Fue bonito». Me dio vergüenza decir la verdad. ¿Cómo explicar que nadie vino? ¿Cómo decir que estuve sola todo el día, esperando como niña abandonada en una estación vacía? Me dolió mentir, pero me dolía más admitirlo. Y luego vino la rabia. No una rabia explosiva, no. Una rabia muda que se instala en el pecho y te cambia la forma de mirar.
Empecé a resentir los mensajes genéricos en redes sociales que decían «Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo», publicados por otras personas. Me dolía ver fotos de otras abuelitas rodeadas de flores, de nietos, de abrazos. Me dolía saber que para muchas otras aún existía ese cariño que a mí me habían arrancado. Esa mezcla de negación, culpa y rabia me tenía atrapada. No quería aceptarlo del todo, porque si lo hacía, sentía que algo dentro de mí iba a morir. Como si aceptar que ya no era importante para mis hijos fuera confirmar que mi ciclo en esta vida había terminado. Y yo todavía quería sentirme viva. Cada noche, al apagar la luz, me recostaba mirando el techo. Recordaba mis cumpleaños pasados. Escuchaba en mi mente la vocecita de Emiliano cantándome. Me aferraba a ese recuerdo como si pudiera traerlo de vuelta con solo pensarlo. Me hablaba a mí misma, como si estuviera repitiendo una oración. Él sí me quería. Él no me olvidó. Tiene que haber una razón. Y fue ahí donde comenzó a germinar una semilla distinta. No esperanza aún, pero sí, una necesidad. La necesidad de saber, de entender qué había pasado con Emiliano. Porque si había una posibilidad, una sola, de que ese niño, mi niño, aún pensara en mí, necesitaba aferrarme a eso. No lo admití enseguida. Durante días me resistí a buscar respuestas. Me decía que era mejor dejarlo así, que no tenía sentido remover el pasado. Pero por dentro, algo se movía. Algo que me decía, no te rindas todavía, Brígida. No todo está perdido. La lucha seguía dentro de mí. Entre el deseo de protegerme del dolor y el anhelo profundo de ser recordada, amada, vista, y aunque aún no lo sabía, esa lucha me iba a llevar a hacer algo que no me atrevía desde hace años. Pero eso te lo cuento después. Los días siguientes a mi cumpleaños se arrastraron lentos, como si el tiempo mismo se hubiera contagiado de mi tristeza. Todo se sentía más pesado. Caminar, hablar, comer, incluso respirar. Me levantaba por inercia, sin ganas, como si ya no tuviera un motivo claro para empezar el día. La casa, que ya era silenciosa, se volvió un eco constante de mi soledad. Cada rincón me hablaba. El sillón donde me sentaba con Laureano a leer el periódico. La mesa donde comíamos en familia los domingos. La cocina, que durante años fue el corazón palpitante del hogar, ahora solo servía para calentar café recalentado y preparar tortillas para una sola persona. Las plantas del jardín empezaron a secarse, no porque no las regara, sino porque lo hacía sin cuidado, como si no importara si vivían o no. Dejé de ponerle agua al canario que solía venir a beber del bebedero que puse junto a la ventana. Y cuando los gatos callejeros maullaban por comida, fingía no escucharlos. Una mañana me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, el rostro apagado. Era como si la tristeza me hubiera envejecido de golpe. Me acerqué al espejo y dije en voz baja, «¿Qué te está pasando, Brígida?». Pero no tenía respuesta, porque lo que me pasaba era algo tan profundo que no cabía en palabras. Empecé a perder el apetito, no por enfermedad, sino porque ya no sentía el sabor de nada. La comida sabía a cartón, a rutina, a soledad masticada. Bajé de peso sin darme cuenta. La ropa me quedaba floja y hasta el brasier parecía colgarme como si también estuviera cansado de sostener. Dormía mal. Me despertaba a medianoche con el corazón latiendo rápido, como si algo terrible fuera a pasar. Tenía sueños extraños, en los que caminaba por calles vacías, sin nadie que me reconociera. En uno, iba al mercado y nadie me atendía. En otro, tocaba las puertas de mis hijos y me las cerraban en la cara. Despertaba sudando, con el pecho apretado, y no sabía si llorar o gritar. Empecé a escribir cartas, no porque esperara respuesta, sino porque necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Escribí una para cada uno de mis hijos. En ellas no los culpaba, solo contaba cómo me sentía.
Les hablaba de mis días, de mis miedos, de mis recuerdos. Les decía cuánto los amaba. Y aunque nunca mandé esas cartas, guardarlas en un cajón me dio un poco de alivio. Como si al menos mi corazón no quedara completamente en silencio. La televisión, que antes me acompañaba como una amiga ruidosa, se volvió insoportable. Las noticias eran tristes, los programas repetitivos, las telenovelas vacías. Empecé a dejarla apagada. Me sentaba en la sala sin hacer nada, solo mirando por la ventana, como si esperara que algo, o alguien, apareciera de pronto. Hubo una tarde en particular que nunca voy a olvidar. Llovía, y el cielo estaba del color del luto. Me senté en la mecedora con una manta sobre las piernas, y sin saber cómo, empecé a hablar sola. Hablaba con Laureano, como si él aún estuviera ahí. Le conté todo, lo del cumpleaños, el silencio, la carta que no me respondieron, el pastel tirado. Y al final le pregunté entre lágrimas, ¿qué hice mal? ¿Por qué me dejaron sola, viejo? Pero claro, no hubo respuesta. Fue entonces cuando sentí por primera vez algo que me asustó de verdad. La idea de que tal vez ya no hacía falta en este mundo. Que si me pasaba algo, nadie lo sabría hasta días después. Que mi cuerpo quedaría aquí, en esta casa vacía, sin que nadie lo reclamara. Esa idea me caló los huesos, porque una cosa es sentirse sola, y otra muy distinta es sentir que ya no importas. Una vecina, doña Chelita, me tocó la puerta ese mismo día. Venía a dejarme unos tamales que le habían sobrado. Yo fingí estar enferma para no recibirla. No porque no la quisiera, sino porque me daba vergüenza que me viera así, flaca, desarreglada, apagada. Me asomé por la ventana y la vi marcharse despacio bajo la lluvia, con su bolsa plástica en la mano. Y entonces me sentí aún más miserable. Empecé a escribir un diario. Nada elegante. Solo un cuaderno viejo donde anotaba cómo me sentía cada día. A veces una línea, a veces una página entera. En una entrada escribí: hoy no hablé con nadie, ni una palabra, ni siquiera un buenos días. ¿Será esto vivir? Un domingo me acerqué a la iglesia del barrio. Pensé que tal vez, al menos ahí, encontraría consuelo. Pero al llegar, vi a muchas mujeres mayores acompañadas por sus nietos, por sus hijas. Algunas rezaban tomadas de la mano. Yo me senté sola en una banca del fondo, y mientras el padre hablaba, yo solo pensaba, ¿cuándo fue que dejé de ser parte de todo esto? Salí antes de que terminara la misa. Caminé lento hasta casa, con los ojos llenos de lágrimas, y al llegar me encerré. Me sentía como una puerta cerrada desde adentro. Nadie entraba, nadie salía. Solo yo, rodeada de recuerdos y paredes. Esa fue mi vida durante semanas. Una existencia gris, muda, lenta. Una espera sin nombre. Pero en medio de ese vacío, algo se mantuvo vivo. Una imagen, una voz, un recuerdo persistente. La voz de Emiliano, mi nieto. Cada noche, al acostarme, escuchaba en mi mente cómo me decía: «Feliz cumpleaños, mamita». Era como si su recuerdo fuera una lucecita en medio de tanta oscuridad. Y esa voz me dio fuerzas. No muchas, pero las suficientes para pensar: ¿y si aún me recuerda? ¿Y si aún hay algo que salvar? Y fue esa duda, esa pregunta sin respuesta, lo que me llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Pero eso te lo contaré después. No sabría decir exactamente qué día fue. Solo recuerdo que el sol entraba con más fuerza de lo normal por la ventana de la cocina, como si quisiera obligarme a levantar la cabeza, a dejar de mirar el suelo. Era una mañana cualquiera, sin promesas, sin visitas, sin ruido. Pero algo en mí había cambiado ligeramente, aunque fuera casi imperceptible. Tal vez fue el cansancio de tanto llorar. Tal vez fue que una parte de mí se negó a aceptar que ese iba a ser el final. Porque sí, me sentía vacía, sí, me dolía todo, pero aún respiraba. Y mientras respirara, debía haber una razón para seguir. Esa mañana abrí una caja de madera que guardo en lo más alto del closet. No la abría desde hacía años.
Era la caja de mis recuerdos felices, la caja que solo abría cuando necesitaba encontrarme a mí misma. Dentro había fotos, cartas, dibujos, recortes de periódico donde aparecía algún hijo mío en la escuela, servilletas con mensajes escritos por Laureano, y también, cómo no, recuerdos de Emiliano. Entre todo eso, encontré un dibujo que me paralizó. Era uno que me había hecho Emiliano cuando tenía 8 años. Lo firmó con su letra temblorosa. Para mamita, la más bonita. En el dibujo, yo estoy sentada en una silla, con una corona en la cabeza, y Emiliano está a mi lado, tomándome de la mano. El fondo es un jardín lleno de flores, y al pie de la hoja había escrito: «Yo nunca voy a olvidarte». Esas palabras me sacudieron, porque en ese momento yo sí sentía que me habían olvidado, que incluso Emiliano, mi niño dulce, se había esfumado con los años. Pero ese dibujo me recordó algo más fuerte que la tristeza. Me recordó el vínculo. Ese lazo invisible que une a las almas, más allá de las distancias, del tiempo, de los errores de los adultos. Y entonces una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea pequeña, frágil, pero que me dio una chispa de energía que no había sentido en semanas. Buscarlo. No sabía por dónde empezar. Mireya y yo llevábamos años sin hablarnos, y sospechaba que ella no me daría ninguna información. Pero algo me decía que no necesitaba permiso para escribirle a mi nieto. Tenía derecho. Había criado a esa niña que luego fue madre, y había acunado a ese niño cuando nadie más lo hacía. Tenía derecho a intentarlo. Me senté en la mesa, saqué papel y pluma y comencé a escribir. Querido Emiliano, no sé si esta carta llegará a ti. No sé si aún recuerdas a tu mamita, la de los cuentos, la del café con canela, la que te enseñó a decir «te quiero sin pena». Me gustaría pensar que sí. Escribí sin parar durante casi 1 hora. No planeé lo que iba a decir. Solo dejé que el corazón hablara. Le conté cómo me sentía, cómo había pasado mi cumpleaños, lo mucho que lo extrañaba. No le pedí nada, no lo culpé. Solo le hablé con la verdad. Y al final firmé, con todo mi amor, tu mamita de siempre. Cuando terminé la carta me temblaban las manos. Me sentía frágil, pero también viva, porque había hecho algo real, algo que salía de mí hacia el mundo, aunque no supiera si tendría respuesta. El siguiente paso era encontrar una dirección. Busqué entre papeles viejos y encontré una libreta donde tenía apuntado el domicilio donde Mireya vivía hace algunos años. No estaba segura si aún vivían ahí, pero no tenía otra opción. Metí la carta en un sobre, lo cerré con cuidado y le escribí: «Para Emiliano». Luego caminé hasta la tiendita de la esquina, donde todavía vendían timbres y tenían buzón. Don Pedro, el dueño, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo quería mandar una carta. Me miró con esa cara que uno pone cuando quiere preguntar más, pero no se atreve. Pagué y dejé la carta en el buzón. Al volver a casa, sentí algo nuevo. No era alegría, no era ilusión, era una especie de calma, como si el simple acto de escribirle a Emiliano hubiera limpiado un poco la herida. Ya no estaba tan aferrada a que respondiera. Solo quería que supiera que yo seguía aquí, que lo amaba, que no lo había olvidado. Esa noche dormí mejor. Soñé con él. En el sueño estaba más alto, más adulto, pero su sonrisa era la misma. Me abrazaba y me decía: «Gracias por buscarme». Al despertar, sentí que el corazón me latía con fuerza, y pensé: quizá, solo quizá, algo cambie. Pasaron los días. No corría al buzón, no esperaba frente al teléfono. No quería volver a sentir esa decepción. Pero cada mañana, mientras barría el patio o regaba lo que quedaba de mis plantas, sentía una semilla de esperanza que empezaba a germinar. Silenciosa, tímida, pero viva. Y lo que vino después fue más de lo que jamás imaginé. Pasaron 5 días desde que envié la carta. 5 días que se sintieron como una eternidad. Traté de no hacerme ilusiones,
de mantener los pies sobre la tierra. Me repetía que probablemente Emiliano ya no vivía allí, o que Mireia, al ver el sobre, lo habría tirado sin decirle nada. Y aún así, una parte de mí, esa parte terca que no moría, seguía esperando. El sexto día fue un jueves. La mañana comenzó como todas las demás. El canto de los pájaros, el sol tímido filtrándose por las cortinas y yo con mi taza de café observando la calle desde mi ventana. Estaba a punto de ir al mercado a comprar pan cuando escuché un sonido que me detuvo en seco. Un golpe suave en la puerta. 2 toques. No más. Me quedé quieta. El corazón se me subió al cuello. No sé por qué, pero supe en ese instante que no era una vecina, ni el cartero, ni alguien ofreciendo productos. Algo dentro de mí lo supo antes de abrir. Me acerqué a la puerta lentamente. Mis manos temblaban. Abrí, y ahí estaba, Emiliano, parado en la entrada, más alto, más delgado, más hombre, pero con los mismos ojos, esos ojos grandes, color miel, llenos de ternura. Me miró como si también estuviera conteniendo el aliento, y entonces, sin decir una sola palabra, abrió los brazos. Yo me lancé hacia él sin pensar. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Lloré. Lloré como si el tiempo no existiera, como si pudiera abrazar todos los años perdidos de una sola vez. Sentí su cuerpo temblar también. Me apretó como cuando era niño, con la cabeza apoyada en mi hombro. Pensé que ya no me querías, susurré sin darme cuenta. ¿Cómo no te voy a querer, mamita?, me dijo él, con la voz entrecortada. Nunca dejé de pensarte, nunca. Entramos a la casa. Él miraba todo con ojos nuevos, reconociendo los objetos, las fotos, los recuerdos. Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde solía ver caricaturas de niño. Yo me senté frente a él, aún sin creer que lo tenía de nuevo. Recibí tu carta el lunes, me dijo. La leí 3 veces. La llevé conmigo a la escuela, al trabajo. Lloré, mamita. Lloré como no lloraba desde que me alejaron de ti. ¿Te alejaron?, pregunté con el corazón encogido. Asintió. Mamá no quería que te viera más. Decía que tú te habías metido demasiado, que la juzgabas. Yo no entendía. Solo sabía que un día, de pronto, ya no podía llamarte. Cuando te buscaba, ella me decía que estabas ocupada, que no te sentías bien. Después, que te habías ido. Me confundí. Me dolió. Pero nunca dejé de extrañarte. Yo lo miraba y sentía que una parte de mí volvía a la vida. No me importaban los detalles, ni las discusiones pasadas, ni los años sin noticias. Lo único que importaba era que estaba ahí, que me había buscado, que había venido. Te busqué en redes, me dijo, sacando su celular. Pero no tienes. Tu carta fue la única señal real que tuve de ti en años. Y cuando vi tu letra, supe que tenía que venir. No podía esperar. Le toqué la cara. Tenía barba, unas ojeras que no conocía, pero sus ojos seguían siendo los del niño que me cantaba las mañanitas por teléfono. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo ha sido tu vida? Dura, pero mejor ahora, respondió. Trabajo en una librería, estudio en las tardes, y aunque a veces me siento solo, hoy siento que estoy en casa. Lloramos los dos, sin pudor, sin vergüenza, como 2 náufragos que se reencuentran en medio del mar. Pasamos toda la tarde hablando. Le preparé café de olla, como antes. Le calenté una rebanada del pastel que había congelado sin saber por qué. Él la comió con gusto, diciendo que sabía igual que en su infancia. Me contó de su vida, de sus sueños, de su deseo de ser maestro. Me pidió que le contara de mí. Yo no quise hablar mucho de la tristeza. Preferí mostrarle mis flores, mis fotos antiguas, las cartas que nunca mandé. Cuando anocheció, me abrazó de nuevo. No quiero que pase un solo cumpleaños más sin verte, me dijo. Entonces vuelve, le pedí. No necesitas una razón para venir. Esta siempre será tu casa. Y así, con una promesa sellada por el corazón, se marchó esa noche, con la promesa de volver el fin de semana siguiente.
Yo me quedé sola, sí, pero ya no vacía. Había vuelto a respirar, a sentir, a esperar. Porque cuando uno cree que todo está perdido, la vida puede dar un giro inesperado. Y a veces, ese giro tiene nombre, ojos miel, y una voz que te llama mamita con todo el amor del mundo. Después de aquella tarde mágica en que Emiliano volvió a mi vida, algo en mí comenzó a sanar. Era como si un vendaval hubiera barrido la tristeza acumulada en cada rincón de mi alma, y en su lugar dejara una luz cálida, suave, pero poderosa. Dormí esa noche como no lo hacía desde hacía meses. Y al despertar, supe que algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, me descubrí haciendo cosas que había dejado de lado. Volví a cuidar mis plantas con amor, a cocinar con intención. Incluso saqué los manteles bordados que guardaba para visitas especiales, porque ahora sabía que alguien vendría. Ya no era solo esperanza, era certeza. El sábado siguiente, Emiliano volvió, tal como prometió. Traía una bolsa con pan dulce y flores del mercado. Me abrazó largo rato y me dijo: «Hoy no vengo como visita, mamita, hoy vengo a quedarme todo el día contigo». Y así fue. Cocinamos juntos. Le enseñé cómo se hacen las tortitas de carne como las preparaba su bisabuela. Me sorprendió su habilidad, su atención. Parecía beber cada palabra que salía de mi boca, como si quisiera recuperar los años perdidos en una sola conversación. Reímos. Mucho. Yo no recordaba cuándo fue la última vez que me había reído tanto. Sentí mis mejillas tensarse de tanto sonreír, una sensación que se me había vuelto ajena. Al atardecer, mientras compartíamos un atole en el jardín, Emiliano me miró con seriedad. «Mamita, hay algo que quiero decirte y necesito que me escuches con el corazón abierto». Me quedé en silencio. Asentí, sintiendo que algo importante venía. Toda mi vida pensé que tú te habías alejado de mí, que, por alguna razón que no entendía, habías dejado de quererme. Me dolió escucharlo. El corazón se me encogió, pero no lo interrumpí. Cuando mamá y tú pelearon, ella me dijo muchas cosas, cosas feas. Me decía que tú la juzgabas, que hablabas mal de ella, que no respetabas sus decisiones. Yo no sabía qué creer. Era solo un niño, mamita. Y como ella es mi madre, confié en lo que decía. Pero en el fondo, algo no cuadraba. Yo te conocía. Yo sabía quién eras tú para mí. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron. Quise buscarte muchas veces. Pero cada vez que lo mencionaba, mamá se molestaba. Me decía que ya no querías saber de nosotros, que habías elegido alejarte. Y como crecí con esa idea, aprendí a guardar silencio, pero no a olvidarte, nunca a olvidarte. Yo no sabía qué decir. Mi alma entera lloraba por dentro. ¿Cuánto había sufrido ese niño en silencio? ¿Cuánto daño puede hacer una ruptura familiar mal llevada? Lo abracé fuerte, como si quisiera protegerlo del pasado. Y cuando recibí tu carta, continuó, todo cambió. Fue como si una venda se me cayera de los ojos. Sentí rabia, tristeza, pero sobre todo, alivio, porque por fin supe la verdad. Tú nunca me dejaste, tú siempre estuviste ahí. Me tomó de la mano. Y yo también quiero estar aquí para ti ahora, mamita. Quiero recuperar el tiempo perdido. No importa cuánto haya pasado. Lo que importa es que te encontré. En ese instante, comprendí algo que nunca había querido aceptar del todo, que a veces nuestros hijos no son quienes nos cuidan en la vejez, que la sangre no siempre garantiza presencia ni amor constante, pero también entendí que, a veces, el amor más profundo viene de quienes no nos deben nada, pero eligen quedarse. Emiliano no me debía nada. Yo fui su abuela durante sus primeros años, sí, pero ahora era un adulto, con una vida, con responsabilidades. Podía haber leído mi carta y no hacer nada. Podía haber sentido compasión y luego olvidarlo, pero eligió venir, eligió quedarse, eligió amarme. Eso fue la revelación. Que yo no estaba sola, que aún había alguien que me veía,
que me escuchaba, que me necesitaba tanto como yo a él, y que el amor, cuando es verdadero, resiste incluso el abandono, las mentiras y el paso del tiempo. Pasamos el resto del día conversando. Le conté historias de su abuelo Laureano, de cómo bailábamos en la plaza, de cómo construimos esa casa con nuestras propias manos. Él escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un ladrillo más en la reconstrucción de nuestro vínculo. Al anochecer, me ayudó a guardar los trastes. Me besó en la frente y me dijo: «Voy a volver cada semana, mamita. No más silencios, no más distancias. Te lo prometo». Y cumplió. Desde ese día, Emiliano vino todos los sábados. A veces traía libros para leer conmigo. Otras veces me mostraba fotos de sus amigos, de su escuela. Me enseñó a usar el celular. Me creó una cuenta de correo. Hasta me convenció de abrir una cuenta en redes, aunque solo para que él pudiera mandarme mensajes y fotos. Y así, poco a poco, la casa volvió a llenarse de vida. No de la misma forma que antes, no con el bullicio de toda una familia reunida, pero con algo más puro, más profundo, la presencia constante de un alma que decidió no dejarme sola. Y aunque aún no he recibido llamadas de mis hijos, ya no me duele tanto, porque aprendí que no necesito una multitud para sentirme amada. Me basta una sola voz, un solo abrazo sincero, un solo nieto valiente, para saber que sigo siendo importante. Dicen que con los años uno se vuelve más sabio, que la vida, con sus golpes y silencios, nos enseña a ver más allá de lo evidente, a leer los gestos, a escuchar lo que no se dice. Y yo creo que es verdad, aunque esa sabiduría muchas veces venga a través del dolor. Ahora, con el corazón un poco más tranquilo, puedo mirar hacia atrás y entender todo lo que esta experiencia me enseñó. Porque no fue solo un cumpleaños triste. Fue mucho más que eso. Fue una sacudida, un despertar, una revelación del tipo de soledad que muchas personas mayores enfrentamos, pero también una lección sobre el amor, la memoria y la resistencia. Durante semanas creí que ya no importaba, que había dejado de ser necesaria, que mis hijos me habían olvidado y que mi lugar en el mundo se había desvanecido. Me dolió más de lo que puedo expresar. Me sentí como un mueble viejo al que nadie quiere tirar, pero tampoco usar. Estaba viva, sí, pero apagada. Y eso, en alguien que siempre fue de fuego, fue devastador. Pero mi Emiliano fue la chispa que volvió a encender ese fuego. Su visita inesperada, su abrazo sincero, su forma de mirarme como cuando era niño. Todo eso me recordó quién soy, y más importante aún, quién fui para él. Porque a veces basta una sola persona para sostenernos en pie. Basta un solo gesto para hacernos sentir vistas, escuchadas, valoradas. He pensado mucho en lo que pasó con mis hijos. Y aunque aún me duele que no me llamaran, que no me buscaran, ya no les guardo rencor. Comprendí que cada uno carga con sus propias batallas, sus heridas, sus formas, equivocadas o no, de lidiar con el pasado. Tal vez algún día entenderán cuánto me lastimaron. Tal vez no. Pero yo ya no voy a vivir esperando esa disculpa. No voy a encadenarme al dolor, porque aprendí algo más importante. Yo sigo aquí, y mi amor, aunque no sea correspondido por todos, sigue siendo válido, valioso, inmenso. He visto cómo muchas mujeres de mi edad se apagan en silencio, cómo el mundo moderno las empuja a los márgenes, como si ya no tuvieran nada que ofrecer. Y eso no es verdad. Tenemos historias, experiencia, ternura, fuerza. Tenemos un amor que ha sobrevivido guerras, nacimientos, enfermedades, pérdidas. ¿Cómo va a ser eso poca cosa? Y sí, también aprendí que hay vínculos que no se rompen, aunque pasen los años, aunque se interpongan personas o silencios. Lo que se siembra con amor, profundo y verdadero, florece tarde o temprano, y cuando lo hace, es más fuerte que nunca. Emiliano me enseñó que el cariño no se borra con la distancia, que aunque la vida nos aleje, hay corazones que saben el camino de regreso. Su gesto fue más que una visita,
Fue una declaración de amor, un acto de valentía. Y yo lo recibí con los brazos abiertos porque también estaba esperando volver a amar sin miedo. Hoy lo veo llegar cada sábado, con su sonrisa, con su voz suave, con sus ganas de compartir. Y siento que la vida me ha devuelto un pedacito de mí misma. Volví a tener motivos para levantarme, para arreglarme, para cocinar con ilusión. Volví a sentirme útil, viva, completa. Y eso, para alguien que había empezado a despedirse en silencio, es un regalo inmenso. A veces me siento en el jardín con una taza de café y veo el cielo. Pienso en los años que se fueron, en los abrazos que ya no recibo, en las llamadas que aún no llegan. Pero también pienso en lo que tengo, en lo que me queda, y sobre todo, en lo que soy. Porque esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas abuelas, madres, tías, vecinas que han sido olvidadas por quienes alguna vez les dijeron, «Te amo». Y si mi voz puede servirle a alguien más para sentirse menos sola, entonces ya valió la pena contarla. Aprendí que no hay edad para reconstruir vínculos, que nunca es tarde para mandar una carta, para decir «te extraño», para dar una segunda oportunidad. Aprendí que incluso en medio de la oscuridad más profunda puede aparecer una lucecita. Y esa luz, si la cuidamos, puede iluminarlo todo. Hoy sé que no estoy sola. Y no porque tenga una casa llena de gente, sino porque tengo a Emiliano, porque tengo mi dignidad, mi memoria, mi capacidad de amar. Porque aprendí a vivir con lo que hay, sin dejar que lo que falta me destruya. Y si algún día mis hijos regresan, si tocan la puerta con un ramo de flores o con un simple perdón, los recibiré. No con reproches, sino con el mismo amor con que los recibí en esta vida. Porque el rencor es una carga que no quiero llevar. Ya bastante pesa el cuerpo con los años, como para además cargar con culpas ajenas. Pero si no vuelven, también está bien, porque ya no me define lo que no hacen. Me define lo que yo soy, y yo soy Brígida Salas, mujer, madre, abuela. Con el corazón remendado, sí, pero latiendo con fuerza. Gracias, Emiliano, por recordarme todo esto. Gracias por enseñarme que incluso cuando creemos que ya todo terminó, la vida puede sorprendernos. Y a ti que me escuchas, si alguna vez te sentiste olvidado, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Aún hay personas que valen la pena. Aún hay amor esperando ser reencontrado. No te apagues. Porque un solo abrazo puede cambiarlo todo. A veces, la vida nos hace pasar por noches oscuras para que podamos valorar con todo el corazón la luz del amanecer. Y eso es justamente lo que me pasó a mí. Estuve a punto de rendirme, de cerrar las cortinas del alma, de dejar de esperar. Pero el destino, con sus caminos misteriosos, me sorprendió. Y me regaló no solo un reencuentro, sino una razón para seguir viviendo. Hoy, mientras te cuento esto, me siento distinta. No porque ya no sienta tristeza, porque sí, a veces aún me duele pensar en mis hijos, sino porque ahora sé que no estoy sola. Y eso, a mi edad, es una verdad inmensa, un bálsamo para el corazón. Te cuento que hace unos días celebré otro cumpleaños, el siguiente después de aquel que pasé sola, llorando frente a un pastel frío. Pero esta vez fue diferente. Emiliano llegó temprano, con flores frescas, un pastel de 3 leches que él mismo eligió, y una tarjeta escrita de su puño y letra. Decía, «Feliz cumpleaños, mamita. Gracias por no rendirte». Y ahí supe que había hecho lo correcto. Ese día no hubo música fuerte ni montones de invitados. Pero hubo algo mucho más valioso: presencia. Emiliano se sentó conmigo en el jardín. Sacamos la vajilla de los domingos, la que tenía guardada desde que Laureano vivía. Brindamos con agua de Jamaica y comimos con gusto. Le conté anécdotas de mi infancia, de su madre cuando era niña, sí, incluso de Mireya, sin resentimiento. Y él se rió, se emocionó, me escuchó con una atención que casi me hacía llorar. Al caer la tarde, me pidió tomar una foto juntos. Yo no suelo gustar de esas cosas, pero esa vez no me negué. Nos pusimos frente al rosal que plantó su abuelo, y él puso el celular en automático.
Cuando lo vi correr hacia mí para abrazarme justo antes del clic, sentí que el tiempo se detenía. Esa foto ahora está enmarcada en mi sala. La veo todos los días. Y cada vez que la miro, me digo a mí misma: sobreviviste, Brígida, y no solo eso, floreciste otra vez. Claro que me gustaría volver a hablar con mis hijos. No te voy a mentir. Una parte de mí aún sueña con escucharlos decir: mamá, perdón, o mamá, te extraño. Pero si no ocurre, también lo entiendo. He aprendido a dejar de vivir para lo que no llega y a abrazar lo que tengo. Porque lo que tengo es real, es bello y sobre todo, es suficiente. Y sé que no soy la única que ha pasado por esto. Hay muchas como yo, mujeres que dieron todo por sus familias, que cuidaron, que cocinaron, que se desvelaron, que se olvidaron a sí mismas por amor, y que un día se encontraron solas, en una casa llena de recuerdos. A todas ellas quiero decirles algo, desde lo más profundo de mi alma. No se rindan, no se dejen borrar. A veces, el cariño vuelve en formas inesperadas. A veces, basta una carta, una llamada, un paso de valentía para que la historia cambie. Y si no cambia, entonces cambiamos nosotras. Nos levantamos, nos cuidamos, nos damos amor, porque lo merecemos, porque valemos. Yo, Brígida Salas, encontré en el fondo del abandono la semilla de una nueva esperanza. Y esa semilla floreció en el rostro de mi nieto, en sus visitas semanales, en los abrazos que ya no esperaba, en las risas que creí olvidadas. Ya no cuento los años que me quedan. No me importa si serán muchos o pocos. Lo que me importa es que hoy, aquí y ahora, sé que sigo siendo amada, y que mi historia, aunque tuvo sombras, también tuvo luz. Mucha luz. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme contarte mi historia. Y si te hizo sentir algo, si te recordó a alguien, si te tocó el corazón, házmelo saber. Porque a veces compartir lo que vivimos no es solo un desahogo, sino un puente. Un puente entre corazones que, aunque estén lejos, laten al mismo ritmo. Y si alguna vez te sientes solo, recuerda esto: el amor no se extingue. A veces se esconde, a veces se duerme, pero nunca desaparece del todo. A mí me lo enseñó una carta, y una puerta que volvió a abrirse.